Buenos días, radioescuchas, bienvenidos a su estación favorita, 1008.000. Nos encontramos con nuestras compañeras Daniela Buenrostro, Elizabeth Sarazúa, Lupita Pacheco y Patricia Hernández. Les presentamos un cuento del famoso escritor José María Méndez Calderón, llamado Espejo del Tiempo. Esperemos si les guste. José María Méndez Calderón nació en 1916 y en 2006. Es salvadoreño, autor de relatos de contenido diverso. Incursionó en el terreno de ciencia ficción, como el cuento que aquí se presenta. En esos textos, con frecuencia señala el ingrediente de violencia que se encierra en los hombres y que de pronto surge incontrolable a pesar de que la personalidad que demostraba nunca hizo pensar en reacciones semejantes. Su obra ha sido galardonada con infinidad de premios. En 1962 recibió por su libro Tres mujeres al cuadrado el segundo premio en la rama cuento del 8º Certamen Nacional de Cultura de El Salvador. En 1974, en Quetzaltenango, obtuvo el primero en los Juegos Florales por los relatos de Espejo del Tiempo. Periodista destacado, escribió con el seudónimo del Fleet en el diario Patria Nueva durante 1953 y 1954, una columna humorística titulada Filteando. ¿Es el mundo de juguete? Era posiblemente el hombre más feliz de la tierra. El gobierno le había concedido 2 acres de terreno en usufructo vitalicio y una pensión progresiva. Tenía ahorrados 10,000 bonos de First Vía Láctea Bank. La Liga Interespacial lo había condecorado. Era miembro propietario del Consejo de 500 y amigo íntimo del jefe de la galaxia. Su casa estaba cubierta por una campana atmosférica de nítida transparencia, que impedía el paso de cuerpos y ruidos extraños. En las paredes de la fachada se había usado el pórfido y en las interiores piedra mármol, tipo serpentino, traída de Marte. Las escaleras de aire congelado eran invisibles a simple vista y solo aparecían tenues, verdes, amarillas o azuladas, cuando él encendía las luces. 3 robots, incluyendo un astronauta, estaban a su servicio. Era dueño de un computador bibliográfico que él había construido a perfeccionar y que todavía no se construía en serie. Una especie de teletipo con cinta magnetófica y condensador de energía mental que transmitía al cerebro el texto de sus registros. Por medio de ondas telepáticas poseía un Modigliani, escaso ejemplar de era preatómico, cuando inventó las pistas de succión continua. Le permitieron conservar un ejemplar de cada una de las piedras preciosas que descubrió en los 7 planetas principales. Durante sus atrevidos viajes de exploración, su mujer, Elena, se mantenía ardiente y sumida, como en los primeros días nupciales. Aunque tenía obligación legal de declarar sus inventos, guardaba, pese a los graves riesgos, 3 en secreto. El espejo del tiempo, negro, cóncavo, imperfecto todavía porque reflejaba el pasado en imágenes fieles y sucesivas, pero aún no revelaba el futuro. El pulverizador protónico, capaz de desintegrar la materia por medio de la condensación de energía estelar en un cono de luz y de reducir un cuerpo humano en segundos a pequeñas partículas de arena. Un anillo de amatista que usaba únicamente en la cátedra para determinar el grado de percepción de sus alumnos y en la ciudad mientras la cruzaba en las naves electrónicas para conocer las ideas contradictorias de las multitudes. Jamás lo había utilizado deliberadamente contra persona determinada para conocer sus íntimos pensamientos. Estaban en la terraza. Era el cumpleaños de Elena. Él, para halagarla, había construido con sus proyectos iónicos en el lado izquierdo de la caja de vidrio que guardaba la terraza una media luna que semejaba estar en el cielo y era exacto recuerdo de la real destruida desde la Tierra en la tercera y última guerra atómica. El jardín daba luz suficiente al escenario con el fulgor narrado que era el aroma mismo de las rosas. Elena estaba recostada en un diván, un vestido negro con lentejuelas de azabache. Acrecentaba su belleza, sintió deseos de besarla. Cuando caminaba hacia ella, se vio reflejado en los ventanales.
coronaban su cabeza los cuernos de la luna. No percibió el simbolismo, sino al advertir que Elena miraba también su imagen de cuernos amarillos, y se sonreía imperceptiblemente, como si quisiera ocultar un sarcasmo ofensivo. Se detuvo, volvió a verse de nuevo. Los paréntesis luminosos le salían de las sienes. Elena no lograba extinguir la mirada burlesca. Pasó revista a la historia de su matrimonio. Recordó las frecuentes ausencias de ella, sus inmotivadas vacilaciones, sus injustos olvidos, aunque aquellos gestos contradictorios que la revelaban acosada por los recuerdos que desechaba de modo súbito y forzoso. Estaba siendo víctima de la pasión de los celos, que los sociólogos habían declarado ya extinguida en el género humano. Debería sobreponerse, abandonar la idea de iniciar un diálogo sutil de preguntas capciosas. Elena podía entender el juego y denunciarlo. Más peligroso aún sería formular acusaciones directas. En el siglo XXII, los celos revelaban un proceso atávico, degenerativo, constituían un índice sólido para internar al enfermo en las clínicas del aislamiento y, cuando en caso era grave, las de eliminación. Para no correr riesgos, decidió usar el detector de pensamientos. Sin que su mujer se diera cuenta, averiguaría la verdad. Dio una vuelta completa a la amatista del anillo. La mente de Elena quedó al descubierto. Pobre diablo, ignora que le he puesto los cuernos. La verdad le produjo escalofríos. Aparecieron los síntomas precisos: personalidad disminuida, evidencia de fracaso, ansias vengativas, deseos de conocer el incidente en su totalidad, con los menores detalles. Dio vuelta de nuevo a la amatista del anillo. Leer los pensamientos actuales de ella no era suficiente. Quería saber con quién, desde cuándo, dónde, y para ello utilizaría el espejo del tiempo. Después cumpliría sus posteriores designios. Sobreponiéndose a su tartamudez que lo dominaba, propuso a Elena conociera sus últimos inventos. Cuando ella entró al laboratorio, la sujetó de los brazos y la colocó violentamente frente al espejo del tiempo. Apareció Elena, después de 10 imágenes sucesivas, totalmente desnuda en los brazos de su amante. Era el vecino, el mismo que disparaba los cinturones voladores. Entonces, sin poder contenerse, enloqueció y disparó el pulverizador protónico contra ella. Después apuntó hacia las paredes, hacia el techo, en un intento de tal destrucción que ya no pudo consumar porque perdió el sentido. El diario de mayor circulación en la ciudad donde acaeció el suceso lo relató en cordial y exacta medida. Pedro Benavides, de 50 años de edad, doctor en ciencias físicas, profesor jubilado en la Universidad Central, se encerró en su casa-habitación el lunes recién pasado. Echó llave por dentro y en un acceso de furia destruyó muebles, floreros y lámparas. Después se escuchó un inquietante silencio que duró 3 días. Al cabo de ese tiempo, la policía, a pedimento de los vecinos, allanó el domicilio. Benavides se encontraba sobre el piso del dormitorio desnudo, inconsciente, empuñando un soplete con la mano derecha. Cuando volvió en sí, pronunciaba palabras incoherentes. En las diligencias instruidas por el juez encargado del sumario, consta que el profesor Benavides perdió la razón el lunes 13, día del encierro, al advertir que su mujer, de nombre Elena, se había fugado del hogar con Oliverio Ramos, obrero de 20 años que trabajaba como aprendiz en un cercano taller de reparación de bicicletas. Concluimos con el gran cuento de Espejo del Tiempo. Ojalá les haya gustado. Esperamos que consulten algunos otros cuentos de este autor y los envíen a nuestro correo radio-108000@hotmail.com. Muchas gracias por sintonizarnos en esta misma estación 108000.